tenemos el honor de contar con la participación de Marcela García Machuca. Marcela García fue reportera y editora de cultura en el periódico El Norte durante 15 años. Fundó la sección Arte, haciendo investigación, e incluso algunos de sus perfiles e historias fueron compendiados. Cuenta con todos los atributos para no ser escritora. Sin embargo, su primera novela, Pompeyo Muerto, resultó finalista del premio Primera Novela Amazon 2022. El día de hoy también contamos con la participación de Pepe Quintanilla, periodista, columnista y experto en cine y literatura. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Bienvenidos. Pues primero que nada tendríamos que agradecerle a la Casa Editora, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Casa del Libro, que nos hayan prestado el salón para esta reunión de amigos, porque allá afuera en los hoteles, en los centros de fiestas, es mucho más cara la renta, ¿no? Entonces ya con el quórum parece posada de no les digo qué periódico. Me toca la infausta tarea de el último mes tratar de leer el libro mientras corría, perseguido por Marcela, que quería asegurarse que lo leyera, temiendo yo que pudiera hacer una comprobación de lectura en esta ocasión. Sé que muchos de ustedes también leyeron el libro, entonces parte de la estructura de esta presentación va a ser platicar un poquito del contexto, pasar a explotar a Marcela con un par de preguntas, pero también incluirlos a ustedes en esta conversación para que parezca definitivamente interactiva. Entonces, en ese sentido, si recordamos a doña Rosario Castellanos, mujer que sabe latín, ni tiene marido, ni tiene buen fin. He aquí la prueba de lo contreras que es. En ese sentido, yo pensaría que las lecturas de Marcela están presentes e intervinieron en su formación. Yo llegué tarde a su vida, yo llegué cuando ya era reportero y atribulaba a las distintas fuentes a las que iba a cubrir, pero afortunadamente contamos con la dicha de que Marcela es una autora del siglo XXI. Definitivamente, porque si hubiera nacido en el siglo XVII o XVIII, nos hubiera echado a perder nuestra infancia si se hubiera dedicado a hacer cuentos infantiles. Tenemos que recordar que los cuentos infantiles son básicamente los que nos forman en nuestra conexión con la sociedad. Vamos a tener expertos por ahí que trabajan más el tema, que hacen la formación de las distinciones de género con las que ahora tenemos feministas por todos los salones regadas explicándonos, pero finalmente somos, y los personajes también acaban siendo procedentes de las lecturas que tenemos. Yo no podría entender a Rosita Alvírez si no leyó la Cenicienta. Las dos querían ir al baile. Lo que pasa es que una es la de Disney y la de la canción es como de Tarantino. Entonces, en ese sentido, muchas de las decodificaciones que hace Marcela del libro, diría Humberto Eco, y no sé si la autora vaya a estar de acuerdo, van a tener que ver con esos personajes que van al cine, seguramente a alguna sala VIP en domingo a ver Matrix, que saben distinguir los ruidos del bosque, que son distintos a los ruidos del campo de la ciudad que rodea de Monterrey. Quienes hayan visitado su casa también tendrán un poquito más de referencia porque distinguen los ruidos. Pero si nos ponemos a recordar historias clásicas como Los Tres Cerditos, ¿ustedes recuerdan cómo se llamaba el cerdito que era más regiomontano de todos? El que construyó la casa se llamaba Práctico. No se les olvide, seguramente era el más regiomontano de todos. En ese sentido, si Marcelo hubiera sido del siglo XVII o XVIII, nos hubiera contado su historia así. Años más tarde, Jesús Garza escrituró el terreno de Zaragoza Norte 417 a nombre de Pompeyo Carvajal Lozano. Eran las primeras escrituras que tenía en su vida.
aquello que lo hacía propietario de algo. Esos papeles eran la exigencia racional que vinculaba su interior con el mundo exterior. Ser dueño de un pedazo de tierra lo hacía hombre, lo plantaba en el mundo. ¿Cuál lobo feroz iba a poder tumbar eso? Ustedes también recordarán que los cuentos infantiles estaban llenos de princesas y de reyes, y Karl Marx nos acabó enseñando que esa pues, era la alta burguesía explotadora. En manos de Marcela, al verlo en Monterrey, hablaría en la página 81, el reparto agrario tampoco era la panacea. Entre lo que se hacía la solicitud y la autorizaba el mismísimo presidente de la República, pasando por 1000 firmas intermedias, los trámites tomaban años. Y como se trata que esta presentación no tome años, es un poco asomarnos a cómo los personajes también se acaban construyendo con referencias. Si pensamos en Blancanieves arreglándose, también podemos pensar en el personaje de Teresa. ¿Quién conoce a Teresa? ¿Quién conoce el personaje de Teresa de todos los lectores? ¿Qué era lo que más deseaba Teresa en su cautiverio? Bañarse, aunque fuera con la manguera del jardín, que era la obsesión de Blancanieves también de estar un poco así. No todos son cuentos infantiles, porque todos tenemos vida y referencias, y también lo muy mexicano que es la búsqueda de la figura paterna funciona en el libro. Cuando conocí a papá ya era viejo. Antes de ir a las fiestas de mis amiguitas del colegio, solo conocía a un tipo de padre, a Pompeyo Carvajal, de semblante grave, un señor serio, duro, grande. Si yo ya tenía 1 año, él tenía siglos. A Rulfo se le ocurrió que iba a buscar a su padre, un tal Juan Rulfo, y la novela acaba siendo un cautiverio, pero un cautiverio más allá de amarres y de encierros, sino también de los laberintos que tenemos por dentro. Es que no me quiero poner los lentes porque me da miedo que estén grabando. Y como yo nada más presento libros cada 10 años, la literatura, la existencia, el romanticismo que tuvimos en el siglo XIX, de pensar en el buen salvaje, en la vuelta de la naturaleza, el reencontrarnos con nosotros mismos. Bueno, ahorita ya lo reciclaron, se llaman cursos de mindfulness y salen carísimos, y ya las que vienen de yoga con los pants abajo pues sabrán más. Pero esta mirada de poder gozar y no poder gozar ya anda por la página 215. Las dos mujeres veían el jardín de los aguacates. 2 colibríes revoloteaban alrededor de unas flores de otra especie que les habían crecido a los viejos árboles justo donde daba el sol a cierta hora de la mañana. El libro es una venganza en muchos sentidos al cautiverio, al encierro, al secuestro de Marcela, muchos años escribiendo para un periódico. En el sentido, o sea, recordemos la filosofía del New York Times. El New York Times te promete que publica todas las noticias que caben en la edición. O sea, el espacio que tienen lo retacan de noticias. Entonces, en ese sentido, las notas que ella cubría, los reportajes que ella cubría, los perfiles que ella cubría, se quedaban de páginas de detalles, de notas, de observaciones que estaban en su muy particular visión y que seguramente Rosalinda no iba a dejar que estuviera vivo el párrafo en ese momento. Enfermedades, escrituras, si García Márquez hizo 100 años de soledad con el árbol genealógico de su familia, mucho de las subtramas que están en Pompeyo Muerto son una especie de 100 años de notarios en escrituras, en pleitos, en propiedades, en quién es dueño de qué y en qué posee el terreno de tierra en el que será muerto. Seguramente alguno de ustedes recordará el nombre de la mujer de Lot en la Biblia, la que se voltea en Sodoma y Gomorra. ¿No? No lo pone la Biblia. Ya desde entonces había esa injusticia de género. La mujer de Lot.
Es como aquí que vino la esposa de Paul Auster, pero pues aquí la anuncian como Siri Auster, ¿no? No pueden decir que es la esposa, como Elena Garro, que era la esposa de Pablo. Bueno, ya desde tiempos de la Biblia ya teníamos estas diversidades de género. La mujer de Lot, si ustedes recuerdan la historia, sube y cuando voltea a ver Sodoma y Gomorra se vuelve una estatua de sal. Marcela, en lo contreras que es, se voltea, que esto es muy delicado, los que han escuchado alguna vez cómo se destuerce el cuello Marcela García Machuca, pero eso no es tema de esta presentación. En el modo en que Marcela voltea la mirada a ver su Monterrey, el Monterrey donde creció, hace la magia de quien se vuelve estatua de sal en la ciudad, y Marcela baja y desciende a escarbar, a asomarse, a preguntar, a recorrer la noche, a encontrarse, a ver los taxis, a oír los ruidos, a encontrar los sabores, a esconderse, lo que ven y lo que viven una serie de personajes que antes les decían buenos y malos y que ahora en este mundo del siglo XXI ya no podemos etiquetarlos. Así de difícil también es etiquetar a Pompeyo muerto y así de difícil es etiquetar a Marcela García Machuca, y me imagino que es el hecho por el que están ustedes aquí con nosotros el día de hoy. Bueno, yo quiero decir algo. La novela se empezó a leer aproximadamente en febrero o marzo. Se publicó en diciembre, pero me la dieron en la mano hasta enero. Se las di a algunas personas, se presentó en marzo. Y lo que me sorprende, y le agradezco a Pepe, y luego me pasa con Maru Lozano en el radio, y luego me pasa con Esther, lo que me comenta, y con lo que me comenta Lorena, es que las novelas son unas novelas cuando se escribe, bueno, son una cuando se planea, es otra cosa cuando se termina, pero es otra totalmente cuando, bueno, en ese inter no solo está Jerjes, ese inter, ay, qué guapo, ¿verdad? Fue a depositar porque si no había la amenaza de que iba a ser mencionado en la presentación. O sea, y luego en el inter en el que publicas, pues se lo enseñas a poquita gente. Yo se lo enseñé a poca gente, y Jerjes lloró en dos partes, en una que no venía el caso, porque entonces te empiezas a dar cuenta cuando ya la novela empieza a caer en las manos y en los ojos y en la mente o en el corazón de los demás, que la novela es otra cosa y que tiene otra vida, segunda o tercera. Y ahorita que vengo a Pepe, o sea, estoy sorprendida de todas esas como analogías, o no sé cómo se diga lo contrario de analogías, es decir, todas esas separaciones o antagonismos que tiene con otros elementos de la literatura y de las ideas populares, ¿no? Para quienes no conozcan la novela, pues Pompeyo muerto es, en la superficie o en primera instancia, es la historia de un secuestro que se sitúa en el 2010, pero podría haberse situado actualmente. Lo que pasa es que en aquel entonces mi sensibilidad estaba con esos años, ¿no? Y la empecé a escribir en 2014, ya con un poco de distancia, pensando que bueno, más bien tardé tanto en publicarla que pensando que ahora que se publicó, dije yo, no, pues ya no va a estar vigente el tema. La verdad es que las sociedades complejas, grandes, difícilmente vamos a darle la vuelta a la violencia de un día para otro, ¿no? Entonces resulta que Pompeyo muerto sigue estando vigente. Entonces en la superficie es la historia de un secuestro de una familia de clase media, de clase alta, una historia, pues no sé si sea de amor, es una relación, porque cuando uno tiene a otra persona y con esa persona tiene que convivir, lo que hay ahí es lo que hay, y así es la vida actualmente. O sea, tú decides si quieres tener esa relación o no, pero eso es lo que hay, ¿no? Entonces, creo, sin embargo, que después de leerla, bueno, la he tenido que volver a leer cuando me dicen cosas, pues voy yo a ver si es cierto, ¿no? Digo, yo ahorita lo digo y digo, no lo había pensado. Cuando Esther me habla de la idea del padre o del sentimiento del padre,
Maru Lozano se fija en la parte en donde Teresa está hablando de esa despedida de soltera donde había brownies intactos, y eso es lo que a ella más le impactó. Entonces me pongo a pensar, y no sé qué opines tú, que digo, cuando una novela está medianamente bien escrita, ¿verdad? O sea, está bien escrita porque sería una vergüenza que no lo estuviera si yo escribí toda la vida, ¿no? Al final termina siendo como una alegoría o una fábula de historias que la gente puede apropiarse en una parte, en un piquito. Es como un rompecabezas y una piececita, a lo mejor no encajan todas, pero ya puse una, ¿no? Entonces, lo que yo me he dado cuenta con la nueva vida que tiene Pompeyo, es después de publicada, que la gente se apropia de una parte que yo no pensé que se fueran a apropiar. Es decir, para mí es súper, súper importante la historia del padre, no solo porque tuve un padre muy fuerte, sino porque es un padre que ya no está, y cuando ese padre deja de estar, entonces empiezas a tomar distancia, ¿no? Entonces, cuando Esther me dice, mi papá no era un ranchero, era un ingeniero, pero él se la pasaba viajando y viajaba, y la verdad es que uno como niños nada más está como pollito esperando que te traigan el juguete, la comida, etc., y jamás piensas en todo lo que el padre tiene que hacer para que llegue eso. Entonces me da un chorro de gusto, mucha gente la ha leído, y tiene una nueva vida. Creo que el objetivo era mostrar lo que le pasaría a una mujer de clase media, y media alta me refiero porque la que tiene tiempo de ver si le sale una ronchita va con el doctor que tengo, o que te pasa algo y vas con el, bueno, ya no sé, es que tanto vayan con el psicólogo, yo he ido muy poquito, ¿verdad? Pero al final creo que la literatura y escribir te ayuda como un poco a autoconocerte, mínimo lo que estás diciendo, y es Dios santo que dije, ¿no? Pero a lo que voy es que el primer objetivo era pensar qué le pasaría a una mujer como yo, que más o menos, bueno, acababa de terminar de trabajar, que trabaja, que cuida de los suyos, que cuida de sí misma, si de repente la vida te diera un golpe de timón y te arrastrara y te postrara, que puede ser con una enfermedad, con un secuestro, con un accidente. O sea, al final siempre hay un momento en que la vida te postra, ¿no? Entonces, primero era esa necesidad, y después, porque empezó mucho antes de la violencia, o a lo mejor en 2008, 2007, cuando la violencia se empezaba a escuchar en el Estado de México, en Jalisco. Después viene y vivimos este momento en Monterrey, en donde nos agarran. ¿Les ha pasado cuando te metes al mar y que no sabes cómo venía la ola y te estás saliendo y te vuelve a agarrar? Yo creo que a todos nos agarró así la violencia y no sabíamos cómo parar, o sea, por dónde nos íbamos, si salías con la corriente para acá, para adelante. Yo me acuerdo que una vez, por ahí está mi hermana, salimos de tronquito, ¿verdad? Porque decíamos, oye, pues si no nos podemos parar, vamos a salir acostadas hasta que nos lleve hasta allá. Entonces creo que eso le pasó a Monterrey, ¿no? Que Monterrey no sabía cómo salir, no sabía ni siquiera cómo enfrentar o cómo nombrar. Creo que lo que nos pasó es que ni siquiera teníamos la manera de nombrar qué era lo que nos estaba pasando. Y lo tercero, la tercera fase de la construcción de Pompeyo fue a través de historias familiares, porque yo creo que todos tenemos historias familiares que si les hacemos así tantito y las torcemos y las distorsionamos, podemos encontrar que hay una novela. No es que Pompeyo Muerto sea una historia familiar, está basada en los personajes que más conozco, que primero pues soy yo, ¿verdad? Después son mis padres, mis hermanos, la gente con la que he trabajado, la gente con la que he convivido. Incluso hay un Homero Cervantes, en la novela, y al final creo que pues la novela funciona, o sea, es lo que he sentido, que se mueve y que lleva, y traté de hacer un andamiaje y un lenguaje que fuera fácil para todos, porque la verdad es que si vamos a tratar de hablar de temas como el momento en el que olvidas de ver al otro, el momento en el que te sientes vulnerable, pues lo mínimo que podía hacer era escribirlo de manera muy clara,
es decir, toda la vida he escrito, entonces no quería yo novedades, no quería juegos. Ahora sí quiero, es decir, uno va evolucionando, pero en ese momento yo no quería hacer como artilugios y cosas así extrañas porque era mi primer intento de novela. Entonces creo que al final queda una novela que se entiende y que incluso el tejido más o menos te va llevando y te va haciendo avanzar. Otra cosa que le pasó a la novela es que pues yo fui reportera 15 años y cuando le empecé a escribir me quería llenar de datos y quería justificar todo o quería hacer un retrato y quería hacer un retrato lleno de detalles temiendo que alguien me fuera a desmentir, como cuando te habla alguien y te dice es que se equivocó, así no era, ¿no? Entonces un buen día llegó a mí con el de lectura, llega el último encuentro de Sandor Maray y es una novela que te vuelca y dije yo no, o sea, a mí no me interesa, o sea, está bien y por supuesto que voy a justificar porque dejaría de llamarme Marcela García, ¿verdad? Voy a justificar los hechos que están afuera, pero lo que más me interesa son los hechos y las cosas que le están pasando a los personajes, porque al final de cuentas no es un documento histórico, o sea, una novela, o sea, la intensidad de la dimensión subjetiva de cómo lo viven los personajes es lo que hace que se diferencie de un documento histórico, no es tampoco una novela histórica. Entonces, pues aunque va contando la historia de los 30, 40, 50, 60, 60, cuando Pompeyo va formando su capital, y también los 80s y 90s cuando Teresa sale, empieza a la universidad y sale, en realidad nada de lo que encontremos ahí lo vamos a poder corroborar exactamente ni en Wikipedia ni en ninguna parte, porque es cómo lo vivieron ellos, cómo fue que el señor iba y corría donde le vendían, él tenía que comprar un aceite y en lugar de comprarlo a $1 como que le daba el patrón a una cuadra, corría 10 o 20 donde se lo vendían en 80 para quedarse con 20, ¿no? Entonces, cuando ha habido algunas personas, más personas que me dicen es que es la historia de mi papá, mucha gente tenía esos personajes que llegaron del pueblo y que se armaron y que hicieron un capital porque trabajaron mucho. La verdad es que creo que es un mundo que se acaba porque ya no son historias de hombres nada más, ya son historias de mujeres las que están construyendo y la otra ya no es solo esforzándose, ahora hay una infinidad como de factores que hacen que triunfa. A veces son factores que te ayudan más, pero también hay factores que te frenan más, ¿no? Entonces, creo que también hasta cierto punto Pompeyo es como un adiós a un mundo que se va, o sea, el mundo del patriarca súper protector y que sin él no eres nada. Hay un momento en la novela en que 3 mujeres se quedan y dicen, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Entonces, al final, creo sin querer, que me preguntaban también antes, ¿es una novela feminista? Y digo, no, es una novela de una mujer y ahí como la va sorteando, ¿no? Entonces, no sé, salto de un tema a otro, pero la verdad es que a estas alturas de Pompeyo, que como quiera tiene 7 meses, ¿no? De lo que yo preparo para decir esto es Pompeyo, me va nutriendo tanto la gente y el último es Pepe, que pues se me caen todas mis presentaciones, porque ahora Pompeyo es otra cosa, ¿no? Algo más que quisiera decir, algo que quiero preguntar. Sí, retomemos ese punto de la ruptura del encanto, o sea, se acaba el cuento y el Monterrey en el que todos vivíamos en esos momentos, pues nos enteramos que en los colegios donde van nuestros hijos o nuestros primos, o etcétera, también van hijos y primos de gente que puede ser cuestionable, que percibimos la realidad de un modo distinto y la manejamos al modo regimontano. Digo, en esas épocas era, uy, no, me secuestraron a un primo. Hace 20, 30 años cuando empiezas a retrasar esto. En el Monterrey de hoy lo volvemos Monterrey. Oye, ya van 5 en mi familia que secuestran. No, hombre, eso no es nada, yo llevo 15. O sea, tenemos que ganar.
Entonces, en ese sentido de fabular la realidad, Monterrey va a seguir contando la historia y te quita el papel de Sherezada, que estás empezando a soltar tramas, puntos, momentos, que del encierro de Monterrey puedes brincar a Michoacán, que te puedes regresar, que estás con sabores, que estás con olores, que estás en modos de visión de la vida de alguien que tiene la mirada abierta y otros personajes que tienen la mirada cerrada porque lo único que saben hacer es dañar. En ese sentido, en ese contraste, el teatro lo tiene con Pedro y el Capitán de Benedetti, el cine lo tiene con El Sirviente de Losey, de cómo esta relación, amor, odio, duda, confianza, desconfianza, la vida de pareja, la vida de amor, la vida de desamor, ahí está. Y todos conocemos historias propias y de otros que están, y tú lo estás ofreciendo un punto de vista muy, muy particular de una época que de alguna manera también la estás tratando de recuperar. A lo mejor pareciera que el Monterrey de hoy no te convence tanto y te asomas al Monterrey de antes. ¿Cómo llegaste a la idea del libro para hacer esa instantánea, esa fotografía, esa radiografía de un momento de tu vida que ya no eras la pollito que estaba esperando de la vida, sino eras mamá gallina que le estaba buscando? Pues yo creo que siempre me ha inquietado un poco como la justicia. A mí me duele mucho cuando alguien se desilusiona porque no voy a ir a su fiesta. O sea, digo, ay, hizo todo por comprar el pan delicioso árabe y no voy a ir, ¿no? Me desilusiona mucho cuando alguien pensaba que le alcanzaba para comprar un par de zapatos y no le alcanza y se tiene que comprar otro o no se compra, o que tiene que ahorrar y dejar de comer para comprarse unos tenis, porque resulta que los tenis es un satisfactor que le puede dar más placer que la comida en ese momento. Entonces creo que siempre me interesó la justicia y me parecía que a veces pasábamos sin ver. A ver, nosotros tenemos nuestra vida y en el sentido estricto con que nosotros estemos bien bastaría, pero no es cierto porque estamos en una sociedad. Aristóteles decía que no hay felicidad más perfecta que la de la polis. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar aquí siendo feliz en tu caparazón así y no ver hacia el lado. Este tema, me hubiera gustado que estuviera Rosalinda, pero va volando a Nueva York. Este tema, hoy le comentaba a Jerjes. Cambió de polis. Creo que es un tema que siempre me ha interesado porque cuando me acuerdo que acababa de ser lo de Colosio y Francisco Ruiz Massieu, entonces Rosalinda era mi editora, siempre estábamos así como que queríamos un tema, queríamos así como que mover el tapete, ¿no? Entonces queríamos poner una encuesta en donde dijéramos que si querías más o querías menos a México. Nosotros jurábamos, teníamos, porque ahora ya hay muchas encuestadoras, pero el mejor equipo de encuestas en aquellos años, que era el del norte. Entonces mandamos una encuesta para preguntar si la gente era más feliz o menos feliz. El mexicano, si quería más a México o no, si estaba decepcionado. Y la encuesta sale con que lo querían más nosotros. O sea, nunca, como nosotros éramos bien mal sentadas y siempre estábamos haciéndole hacia la realidad, y pues no, tuvimos que publicar lo que salió, ¿verdad? No era lo que teníamos preparado. Y luego, como un año después, queríamos hacer el tema del Día del Niño y yo encontré un artículo que decía que las sociedades anglosajonas, europeas, volteaban más a la comunidad y estaban inmersos en organizaciones sociales contra el aborto, más bien contra la legislación del aborto o los animales, o el ecosistema, etc. Y las sociedades latinoamericanas estábamos mucho más preocupadas por el niño, por convivir, porque tu hijo te escuche, fíjense.
no sabes si escucha o no, pero quieres que te escuche, ¿verdad? Entonces, por el hijo, por los hijos, por tu nido, porque tengan todo, porque estén en la mejor escuela posible, porque la puerta de tu casa esté segura, etcétera, ¿no? Entonces resultaba que, bueno, este reportaje era porque, bueno, ¿qué era lo que hacíamos cuando hacíamos reportajes? Entonces me llegaba este artículo, entonces yo empezaba a entrevistar gente para, en base a este artículo, hacer un artículo nuevo, que era el mío, el que nosotros íbamos a proponer para el Día del Niño. Entonces lo que preguntábamos a los sociólogos era qué era lo que estaba pasando. Entonces decía, bueno, es que vamos a ver qué tipo de mundo le vamos a dejar a los niños. Ese era el tema del Día del Niño. No era las ilusiones de los niños que siempre sacábamos, no, ahora queríamos como que qué mundo le estábamos dejando, no el regalito que le vas a comprar, sino lo que tú haces actualmente, qué está plantando, cuál va a ser el piso que va a tener los que hoy son niños dentro de 20 años. Y resulta, bueno, lo traigo a colación porque hoy sale la noticia que subió 20% la delincuencia, y creo que lo que pasa es que las sociedades anglosajonas que estaban muy volteadas a la sociedad y sin poner mucha atención como en su cohesión familiar, resulta que ahora tú ves redes sociales y ves a parejas con niños pasando tiempo de calidad, bueno, no sabemos si sea real, pero se toman la foto o el video. Y en Latinoamérica, pues sí hemos empezado a despertar como sociedad, pero a la vez también resulta que nos acorazamos más, porque se vino esta ola de violencia, ¿no? Entonces creo que esta es la respuesta que a mí siempre me ha importado, cómo es que acogemos a nuestra familia y qué tanto volteamos a ver al otro. Yo creo que todas las novelas, todos los poemas, todas las historias tienen un clamor y piden algo. Yo creo que el de Pompeyo es voltear a ver al otro, porque resulta que hacemos esto y lo tenemos, bueno, lo que nos decían en este artículo, que había sido hace como 20 años, algunos de los sociólogos que entrevisté decía que están muy seguros aquí nuestros niños, pero van a salir en su carro bien seguro, con frenos ABS, y van a salir y resulta que nos van a asaltar. Entonces, la verdad es que lo que le pasa a Teresa es pues bastante probable. O sea, la verdad es que alguien, que esa fue la parte que leyó Maru en el radio, dice, alguien nos debe de odiar por esto, porque dejamos el brownie enterito, pero nos lo servimos, pero gordo. O sea, entonces creo que a mí el tema de la justicia, bueno, primero era como el tema de la justicia, pero después fue como el de la indiferencia, es un tema que siempre me ha llamado la atención, porque a mí misma me cuesta trabajo voltear a ver a los otros. Sí tengo que hacer un esfuerzo, a veces es por morbo, por lo que sea, y volteas a ver al otro, pero no, creo que lo que nos falta es tiempo, porque vamos corriendo, porque tenemos muchas cosas, entonces nos detenemos poco a preguntar, ¿y qué pasó con la barda que te iban a construir en tu casa, Mari? Por ejemplo, o sea, de repente nos falta tiempo, entonces no sé, siento que de repente parece como un sermón, pero así nace Pompeyo, ¿verdad? O sea, nace queriendo decir que hay algo más del mundo pequeñito, todos tenemos un mundo pequeñito, estamos haciendo las redes sociales, pero nuestro mundo sigue siendo pequeño. Entonces, creo que le di muchas vueltas, pero la respuesta es que siempre me ha importado y la verdad es que con mucho esfuerzo voy y hago y trabajo en una escuelita. No me gusta, me aburre. Yo prefiero estar viendo la tele o leyendo novelas, pero ya una vez ya vi esa realidad, ya no puedo sustraerme, nos quedan 10 minutos. Sí, volvemos a ese justo caso de Marcela se resiste a volverse estatua de piedra y vuelve estatua de piedra a lo demás para volver, para intervenir, para asomarse en los libros y en la vida real. Así es que cuando se asomen a Facebook y pida donaciones o pida apoyos o pida voluntarios, diría Rafael Rangel, el rector del TEC, anótense. Tomen ustedes la palabra. Entre los lectores que ya ha tenido Pompeyo, vamos a darle preferencia Solo para... quiero decirles algo y se los quiero agradecer, es que
hace unos días me pidieron 20 libros para un club de lectura y yo hablé a la editorial, al editor le dije los necesito y me dice no, hasta el sábado porque hay poquito. Entonces les quiero dar las gracias a quienes han compartido todas las veces que pongo Pompeyo. Muchas gracias porque pues ahí va la novela. Gracias. Ya me estoy viendo en la segunda edición. Preguntas por parte de ustedes. Tenemos... Bueno, yo les pedí que no fueran a hacer preguntas que revelaran cosas, porque bueno, a los que no han leído Pompeyo es un thrillercillo, o sea, es decir, Pompeyo te hace la promesa de que hay algo más atrás y se los juro que sí hay, tienen que leerlo. A lo que voy es que todo lo que estamos diciendo es porque son cosas en las que estamos sensibles, que todos los días no queremos abrir el periódico, pero como que ya lo abrimos o nos entramos por otra parte. Todos esos son como que los grandes temas subyacentes, pero al final de cuentas, Pompeyo es una novela en donde hay cosas que leer, que descubrir y que te llevan, ¿verdad? Hoy somos el tráiler de Netflix. ¿De América? No, cambiaron la... Sí, o sea, llegaste aquí de casualidad, buscando algo más. Sí, la cambiamos. Ajá. Ay, qué bueno. Qué bueno. Borges diría que cada encuentro casual es una cita. Sí, Por favor. Ay. Oye, es que la mayoría me conoce. ¿Preguntas de este lado? Yo solo quiero felicitarte porque, a pesar de que soy comunicóloga, batallo para que un libro me atrape. Tenía muchísimos años que no me atrapaba un libro. Como te lo dije, cuando empecé a leer Pompeyo Muerto, me dieron las 5 de la mañana y no quería parar de leer. Lo acabé en esa noche y en la mañana siguiente. Ay, no. Me transportó a la vida de mis abuelos, o sea, me hizo suya, me atrapó en esa época, como dices tú, de inseguridad, que nos tenía todos la vida en un hilo, pero al mismo tiempo me regresaba a donde empezó todo, a los inicios de mis abuelos. Gracias, Marcela, porque hace mucho que no veía una novela como la tuya. Ay, gracias. Felicidades. Hola, oye, yo igual, te quiero felicitar, o sea, Pompeyo es un gran libro y creo que todo lo que ha cosechado, llegar a ser finalista del premio Primera Novela es grandioso. La voz de Pompeyo para mí es clara, aunque yo tenía que secundaria cuando pasó eso, para mí me transportó a esa época y o sea, yo sé de ese Monterrey y me lo regresó a la memoria, no es algo que ignore. Y también me imaginé, igual y no a mi papá, pero a mi abuelo, a mi bisabuelo con Pompeyo. Entonces, a mí se me hizo, es una novela increíble, creo que tienes mucho que dar como escritora. ¿Qué fue lo más difícil, ya para hacer una pregunta y nada más comentario, qué fue lo más difícil para ti en el proceso de escribir de esa época, o de cualquier época? Mira, la verdad es que a veces, bueno, me emociona mucho. Mara es una exalumna y sí, pues vivió igual que Diego esa época en la que se quedaban a dormir. ¿Se acuerdan que ya no se, y los niños iban a una fiesta y se quedaban a dormir porque no había? Lo que me pasó con Pompeyo Muerto es que la empecé a planear cuando estaba la violencia. Tuve tiempo de escribirla hasta 2014, ya que renuncié al TEC. Y entonces la empecé a escribir, me tardé como 3 años y revisas tanto la novela y la pules, casi no tiene errores, yo creo que debe tener 1 o 2, de verdad. La pules hasta que la vas alejando. Y entonces un día me di cuenta que ya no era, o sea, sí, la trama está así y te va llevando, pero sentía yo que ya no estaba la emoción
negativa de esos años. Entonces, como en 2019, fíjense, ya tenía Toño, el editor ya tenía la novela en la universidad. Un día hubo un momento, ya ven que fue la inseguridad, luego como que se calmó, pero luego empezó, nunca ha dejado de haber pues otro tipo de abusos, despojos, invasiones. En algún momento tuve una amenaza a mis cosas, ¿no? Y esa noche soñé que una persona, que un sicario armado entraba. Orión, ustedes saben que es una calle recta, un tramo largo y recto, que entraba a la casa de los vecinos y les disparaba, y entraba a la siguiente casa y les disparaba, y entraba a la siguiente casa y les disparaba. Entonces me di cuenta que cuando tienes miedo, el miedo te inunda y sueñas con él, yo me había olvidado un poquito del miedo por estar corrigiendo la novela. Entonces, esa noche o esa mañana dije, estoy alejadísima de lo que sentí en aquel entonces. Entonces fue quizá la 222 vuelta que le di a la novela para volverla a corregir y decir, había cosas que yo había escrito y luego había quitado porque estaba más elegante de cierta manera. Dije, no, pues que sea elegante, pero tengo que poner, y buscaba mis versiones anteriores en donde estaba peor escrita, pero decía más lo que quería decir. Entonces, lo que me pasó para mí lo más difícil fue tratar de seguir siendo, de seguir expresando una emoción sin perder la calidad. Entonces, creo que eso fue lo más difícil, y por supuesto corregirla y cambiarle acentos y ponerle y todo eso. Es un trabajo, creo que es muy difícil. Bueno, no es cierto, también algo de lo más difícil ha sido el tejido. Cómo se van moviendo esas tres voces que hay, ¿no? Que son el tiempo real, el flashback y la narración escrita de ello. Gracias, mi niña. Esa labor de edición, de trabajar el texto, bien, la tienen que hacer todos. Oscar Wilde era famoso porque decía, hoy estuve trabajando en un poema, en la mañana le puse una coma y por la tarde se la quité. Exactamente, así es. ¿Otra pregunta? Ahí va el micrófono. Pues, quiera. Carmina. Carolina, hola Marce, felicidades. Gracias. Algo bien importante que te voy a decir el día de hoy es, yo no tenía el gusto de conocerlas, a todas las amigas de mi hermana, y el día que las conocí y me abrieron su corazón, las quiero. Las quise mucho, pero hoy te puedo decir que no solo te quiero, te admiro. Gracias. Y te sigo. Gracias. Y te voy a decir algo, yo no leo, de verdad, no, o sea, perdón, pero cuando empecé a oír a María, lo que decía de Pompeyo, dije, yo lo quiero leer. Entonces ya tienes una seguidora más. Gracias. Felicidades. Gracias, Carmina querida. Dice su marido que por favor no la vuelen mucho porque él se la tiene que llevar de regreso a su casa. Bueno, hola, se oye, ¿verdad? Sí. Bueno, yo solo quiero felicitarte. La verdad es que a mí me tomó más tiempo leerla y la he releído y yo creo que ya te dije algo en persona, pero precisamente ese cambio de voces y el llevarte al pasado y al presente, no cualquiera lo puede hacer. Es un trabajo. Tú dices que no puedo ir a revisar los hechos y las descripciones, pero sí puedo. O sea, tu narrativa te conecta contigo mismo, con tus sentimientos, te sientes Teresa ultrajada, te sientes Teresa posiblemente hasta enamorada de su captor. Y la verdad es descubrir a una Marcela diferente, más allá de mi amiga, a un talento de verdad muy, pero muy bonito. Por favor, sigue escribiendo lo que quieras, pero sigue escribiendo.
Marcela, ¿la novela habla sobre aquí, sobre la región? Sí. ¿Referente a qué? Se trata de un secuestro. Es una novela de ficción, los personajes no existen, pero están basados en personas sumamente reales y cercanas. Digo, entrevisté a una persona que estuvo secuestrada 5 días, no estoy vendiendo trama, porque ustedes saben que desde la contraportada dice que está encerrada y que va a estar mucho tiempo. Conozco a gente que ha trabajado mucho. Ya mi papá había muerto cuando empecé a la novela, pero entrevisté a gente mayor que me corroborara cosas que yo había oído. Esa es parte de la idea de la subjetividad, o sea, los datos están en Wikipedia y en el INEGI. Lo hiciste, vaya, la hiciste pensando en la inseguridad de aquí de la región, o Claro. ¿qué estabas pensando cuando la creaste o cuando la escribiste? En esa vulnerabilidad en la que sentimos todos. Porque esa época. ahorita escuché a alguna de tus amigas que, digo, tanto amor desbordado, de verdad. Envidia pues no puede ser, digo, debes de ser una mujer que despiertas demasiado amor. Entonces lo que te quiero decir, ¿Pompeyo era su captor de tu personaje? No, Pompeyo es el papá de la chica secuestrada. De la chica, de 37 años secuestrada. ¿Y por qué decidir darle el título de Pompeyo a la novela? Fíjate que... no, pero sí puedo contestar algo. Creo que... Y tiene que ver con lo que dije hace rato. A mí me gustaba el personaje de Pompeyo, el cónsul romano. Y él muere en Egipto traicionado. En la serie agachado y le corta la cabeza. Y yo siento que la novela trata de cuando la vida te postra. Y también para interlocutor que te dice que no te vayas a volver de piedra, te digo, no te vayan a... Porque a mí de lo personal me han confundido con ese tipo de situaciones que soy de piedra, pero se llama déficit glandular, señor. Para que no se confunda. Y puede ir a preguntar a cualquier médico. Gracias. Oigan, para quienes no tengan el libro, quedan ahí. Vamos a estar afuera. A nombre del Tecnológico de Monterrey, agradecemos a nuestros invitados por su valiosa participación. Gracias también a todos los asistentes por su presencia. Los invitamos a que continúen disfrutando. Asimismo, aquí afuera de esta sala estará la autora Marcela, junto con el periodista, columnista y experto en cine y literatura Pepe Quintanilla. Por si gustan convivir algunos momentos, es la mesa asignada justo afuera de esta sala. Que pasen ustedes muy